Hola amigos, en este video ganaremos dinero con opciones binarias operando en la plataforma de corretaje OlimpTrade. El enlace de registro está en la descripción. Entonces, observe la gran ventaja de este corredor. El hecho es que aquí puede elegir una estrategia proporcionada por el propio corredor. Digamos que tomamos la estrategia 4. Y también es aplicable, antes de usarlo puedes ver cómo utilizar cualquiera de las estrategias, es decir, este es un muy buen plus. Mire, aquí tenemos un indicador estocástico y un indicador estocástico. Esta estrategia nos funciona. Mire las medias móviles estocásticas 2, hay una marca de 20 y una marca de 80, la marca de 20 es una zona de sobreventa, la marca de 80 es una zona de sobrecompra, respectivamente. A partir de estas marcas lo mejor es abrir operaciones y ganar dinero, el tiempo de vencimiento es de 1 minuto. El monto de la transacción es de $50 y abramos el primer trato. Sobre este activo, dólar australiano, dólar americano, abrimos una posición de compra, utilicemos una transacción libre de riesgo. Abrimos un trato en este punto por 1 minuto. También te recomiendo que cambies el tipo de gráfico. Velas y establecer el tiempo de caducidad, por ejemplo. No 1 minuto, sino 2 minutos, el tiempo de visualización, los gráficos, por ejemplo, no son 5 minutos, sino 15 segundos. Es decir, para que puedas visualizar el precio con más detalle. Y mire, abrimos la primera operación en el punto más bajo desde la marca 20 y observe qué movimiento está ocurriendo en nuestro gráfico, el precio está subiendo y estamos esperando el resultado. Entonces, amigos, nuestra primera transacción terminó con un plus de 40 pesos. Pasemos ahora al siguiente par de divisas y abramos la operación nuevamente. Digamos que elegimos el dólar australiano. Yen japonés y también mira, espera la intersección con el estocástico, abre una operación, compra en este punto y esperemos el resultado. Amigos, desafortunadamente, estamos recibiendo una pérdida muy volátil en este activo, tenemos un par y reabramos una operación libre de riesgo por $50 en este momento. Después de la corrección del precio a la baja. Observe cómo se comporta el precio en este gráfico. Una pareja muy poderosa. Reabrimos el trato y esperamos nuevamente el resultado. Y ahora, amigos, nuestra transacción termina en positivo, trabajamos nuevamente en esta situación y obtuvimos ganancias con éxito. Pasemos al siguiente activo. Analicemos también la situación y abramos un trato, digamos que vamos a trabajar. Con las acciones de Amazon, mire aquí, nuestro precio está alrededor de 20 por estocástico. En consecuencia, ahora hay una intersección. En este momento abrimos un trato sin riesgo por $50 y esperamos el resultado. Entonces, amigos, nuevamente una corrección y nuevamente un signo negativo en el activo, aquí nos encontramos con el hecho de que se estaba produciendo un movimiento correctivo en el activo. Además, el activo es bastante volátil. Por esta razón sufrimos una pérdida. Fijemos el nivel de soporte y resistencia aquí para mayor claridad. Fijemos el nivel aquí. Soporte y miren, amigos, ahora el precio está tocando este nivel de soporte y el precio ha superado la marca 20, respectivamente, la zona sobrevendido, y podemos abrir un trato con usted para cubrir la pérdida, abrimos una posición de compra. En este punto. Estamos esperando que se cierre la vela. Y ahora abrimos un trato de compra. Abrió $50. Dejemos que el precio se revierta y esperemos el resultado. Como pueden ver, amigos del activo, lamentablemente no existe una reversión adecuada.
Por esta razón volvemos a tener pérdidas en los precios. Probamos con usted la estrategia que nos proporcionó el corredor. Así que reabrimos el comercio por $50 para comprar. Lo más importante es encontrar los puntos de entrada correctamente. Por lo tanto, espere hasta que se complete la corrección, acérquese al nivel y en este caso solo abra operaciones. Ahora el precio se ha acercado a un nivel de soporte bastante fuerte. Por esta razón ahora estamos abriendo una operación de compra, vemos una reversión en el estocástico, la intersección de precios estaba en el punto más bajo y parece que nuestro precio ahora está subiendo, pero, ¿qué corrección habrá para este activo? Lo descubriremos ahora. Entonces, amigos, aquí obtenemos una ganancia de 40 pesos además. Nuestro balance crece constantemente. Mire, ahora el precio está tocando la marca de 80, una zona de sobrecompra, así que abramos una operación de venta por 20 pesos en este punto. Estamos esperando que se completen las velas y abriremos una posición. Hemos tenido una intersección, por lo que podemos abrir una posición de venta de manera segura. Abrimos una operación en este punto y esperemos el resultado. Entonces, amigos, nuestra siguiente transacción terminó en más 16 pesos. Detenemos desde arriba en este activo. Como puede ver, el precio ha vuelto a tocar la marca de 20 y desde esta marca abramos un trato por $30 para comprar. Esperamos el final de la vela y abrimos una operación sobre nuevas velas, el precio está alrededor de 20, la zona de sobreventa, por lo que ahora abrimos una posición de compra. Abrimos una posición en este punto y esperamos el resultado. Desafortunadamente, amigos, nuestra operación se cierra en los últimos segundos en negativo. Este corredor tiene una pequeña diferencia, a diferencia de otros corredores, de que cierra en los últimos segundos. Incluso si la operación resulta estar exactamente en el mismo nivel en el que nosotros lo abre, lo cierra en menos. Entonces, pasemos al siguiente activo. Digamos que negociamos acciones de Boeing. Mire, nuestro precio ha volado mucho más allá de la marca de 80. Aquí podemos abrir una operación de venta por $30, ya que el precio está en su punto máximo desde el pico. Esperamos una reversión y finalización de las transacciones. Entonces, amigos, desafortunadamente nuestro acuerdo termina en números rojos, pero el acuerdo está libre de riesgos. Por este motivo, nuestro importe íntegro será devuelto al saldo. Pasemos al siguiente activo. Abramos una nueva operación y completemos la prueba de esta estrategia. Mire, el precio en Astrakhan está más allá de la marca 8. En consecuencia, aquí esperamos que el precio baje, abra una posición de venta en este punto. Abrimos una transacción no libre de riesgos, abrimos una transacción con nuestro saldo y esperemos el resultado. Aquí necesitamos una reversión de precios. Bueno amigos, miren el resultado y creo que esta estrategia es perfecta para principiantes. En general, la rentabilidad de esta estrategia es probablemente del 70%. En consecuencia, ganarán con esta estrategia, pero en cualquier caso, pueden usar cualquier otra estrategia que el corredor le proporcione. Hay una gran cantidad de ellos aquí, así que tómalo, pruébalo y gana dinero con mucho gusto. Gracias a todos por mirar, amigos, nos vemos de nuevo.